Entonces, como les decía, esta historia suele, híjole, me genera algo de, o sea, se siente mal el hablar de esta clase de temas, porque yo les he platicado muchas veces que el culto a la santa, a esta imagen, eh, no es ni buena ni mala, ¿sí? Las personas son las que eligen para qué utilizan su energía. De entrada, la persona que comparte esta experiencia dice que la utilizaba meramente para protección. Les estoy hablando de una persona que estaba en ciertas cosas que no son tan lícitas, ¿sí? Para que se pueda entender y para que no nos bloqueen. Esta persona dice que del lugar que es en Colombia, no está tan arraigado lo que es el culto a la santa. Sin embargo, el estar viendo videos, el estar viendo esta clase de información que a veces nosotros difundimos y algunos lo hacemos de forma inadecuada, le animaron a conseguir una imagen que incluso, según sus palabras, la consiguió en Catemaco, Veracruz. Esta persona dice que el principal objetivo era protección. Ese era el principal objetivo. Esta persona tiene familia, o tenía una familia. Ya saben para dónde voy. Tenía una familia y esta familia prácticamente vivía en medio de todo este trabajo que hacía esta persona. Les repito, trabajo no lícito, algo malo. Y estas personas vivían en un barrio que meramente era un barrio peligroso, que siempre había conflictos, que siempre había personas que salían lastimadas. Y en esa cuestión, o en ese detalle, fue que decidieron buscar una deidad que presuntamente les prestara lo que es protección. Cuando ya tenían la imagen, esta persona comienza a informarse o comienza a obtener un poco más de información, presuntamente de personas que saben de lo que es el culto de la santa. Entonces comienza a ver que también lo utilizan para otro tipo de situaciones. Cuando se lleva la imagen de la santa, presuntamente desde Catemaco, solamente la compró de un puesto, nada más. O sea, no le hicieron absolutamente nada a la imagen y así como se la dieron, así se la llevó. Y fue exclusivamente a esta zona de México solamente para comprarla. Ya se imaginarán cuáles eran sus capacidades económicas como para poder venir y comprar algo y regresarse a su país. A mí me parece algo realmente pues impresionante que vayas a un lugar solamente para comprar un objeto, una imagen o algo como eso y que te regreses. O sea, solamente se fue para eso. Cuando llega e instala esta imagen de la santa en su casa, principalmente lo que es su familia, pues le daba miedo. Le dijeron, ¿para qué te traes pues, esa calavera a la casa? Y esta persona decía, ¿sabes qué? No te preocupes, le decía a su esposa, le decía a sus hijos que ya estaban algo grandes, no se preocupen, todo va a estar bien, tenemos prácticamente la imagen para que nos cuide, así que no tienen nada de qué preocuparse, en pocas palabras. Así que comienza una etapa que esta persona describe como una etapa bastante, híjole, podríamos decir, a ver si no nos bloquean, sangrienta. Dentro de la labor que él realizaba, tenía que cuidar ciertas... Ay, es que está bien complicado hablar sobre estos temas porque está sumamente bloqueable el video. Para cuidar ciertas zonas, ¿sí? por su labor o por su trabajo, tenía que hacer algunos rondines, tenía que ver en ciertas calles que se vendieran los productos, ya saben a qué me refiero, que esta persona distribuía, pasaba por calles
iba con personas, con las personas obviamente que distribuían todo lo que ellos vendían de forma no legal, ¿sí? Les digo que es muy complicado mencionarlo. Y en ese lapso de tiempo, cuando estaban precisamente después de la compra de esta imagen, comienza a ver esa etapa que les digo que es bastante violenta, donde hay familiares de esta persona que directamente fallecieron cuidando estos barrios, podríamos decir. Y nota que todo va en contra de lo que él estaba buscando con esa imagen. Cuando intenta asesorarse, es donde digo que hay que ver con quién te acercas para que te dé información de las deidades a las que le rindes culto. Se acercó presuntamente con una persona que en el mismo Colombia le rendía culto a la santa, pero que presuntamente esta persona también estaba muy allegado a lo que es la santería. Desde ahí yo le dije a esta persona, oye, no manches. O sea, lo que es santería, lo que es la religión, bueno, el yoruba o el orisha, no tiene nada que ver con la santa. Desde ahí vamos mal. Esta persona con la que fue tenía una serie de mezclas que a mí no me parecen algo coherente, porque no tiene que ver algo, o sea, la santería, en pocas palabras, está mal dicho, pero la santería con el culto a la santa no tiene absolutamente nada que ver. Entonces esta persona muy seguramente no sabía absolutamente nada de lo que es el culto. Entonces, al hacer esa mezcla de lo que es la forma de vida o la filosofía que tiene que ver con la santería, le hizo ciertas recomendaciones que más adelante trajeron graves consecuencias. Esta persona con la que acudió este señor le comienza a decir que le tiene que hacer ciertos ofrecimientos animales y que esto iba a hacer que se calmara todo lo que estaba sucediendo. ¿Saben qué es lo extraordinario o lo interesante? Que sí hizo aquellos ofrecimientos de aquellos animales y después de que los hizo y se los entregó a la imagen de la santa, cesaron los eventos de violencia. O sea, hasta ahí paró todo. Entonces ahí fue cuando esta persona dijo, oye, entonces esto de ofrecer sí sirve completamente. Cuando se da cuenta de que este tipo de eventos o este tipo de cosas suelen ser algo real, se unen a la par con una serie de sueños que comenzó a tener esta persona. Sueños bastante perturbadores. Les repito, esta persona tenía ya lo que son algunos hijos que eran mayores de edad, que vivían aún con él, pero también tenía dos pequeñitos. Lamentablemente, se me pasa, tenía también unas mascotas, unos perros bastante grandes. Ay, se me olvida la raza, pero son unos perros muy grandes. Traigo aquí el nombre en la punta de la lengua, pero se me olvida. Son unos perros bastante grandes, como cachetones. A lo mejor ustedes saben el tipo de raza. Y que estos animales los tenían desde que eran cachorritos. Que en una ocasión, cuando esta persona estaba descansando, bueno, descansando entre comillas, porque este tipo de personas que trabajan en ese tipo de situaciones nunca descansan, sueña que le piden a uno de sus perros que una imagen como si fuese una sombra con una túnica negra y bastante grande le decía, ¿sabes qué? Me tienes que entregar. Le decía el nombre del animal.
Y cuando pasaba esto, pues él no lo vio como algo extraordinario, algo raro, porque previamente ya había hecho una serie de ofrecimientos a esta imagen. Pero ¿saben qué es lo que a mí me pareció realmente perturbador? Que cuando esta persona no hacía nada, ni le decía nada absolutamente a nadie, sentía, no Grace, es otro tipo de raza. Eh, no hacía caso, no hacía caso a los sueños. Que cada vez que dormía, volvía a soñar la misma entidad que le pedía de forma cada vez más violenta que hiciera aquellos ofrecimientos. O sea, de forma bastante agresiva a esta entidad, se le acercaba, lo lastimaba, le jalaba el cabello, lo rasguñaba en la cara y le decía, tráemelo, dámelo. Ah, exactamente, es un gran danés, esa es la raza. Dámelo, me lo tienes que entregar, si no, no te voy a dejar en paz. Si me lo entregas, la persona, fíjense qué interesante, la persona que va a venir, la persona tal que te va a querer hacer daño, yo te voy a proteger de lo que te va a hacer, pero tienes que entregármelo ya. Cuando esta persona realmente ya quedó harta, les estoy hablando de que duró casi aproximadamente un mes bajo esa presión de esta clase de sueños, hace algo que, híjole, yo no sería capaz de hacerlo. Llevó a este perro que esta entidad en los sueños le estaba pidiendo, y eso sí, es lo que comenta, utilizó una serie de, ¿cómo le podríamos decir? Medicamentos que durmieron al perrito y ahora sí después hizo lo propio. Cuando hace esto, esta persona dice que verdaderamente estaba llorando cuando lo estaba, porque todavía tenía otra mascota, cuando lo estaba ofreciendo. O sea, realmente sí le dolió el realizar esta clase de sacrificio. Y fíjense que cuando pasa este evento a los 3 o 4 días, presuntamente, según el testimonio, se acerca una persona con él que presuntamente trabajaba para su organización. Cuando esta persona se acerca de forma bastante extraña. O sea, ¿por qué razón? Porque esta persona me describe que este supuesto amigo y trabajador ni siquiera vivía en la zona. Tenía que encargarse de una zona que es un poco alejada y que presuntamente se había acercado con él porque necesitaba arreglar unos detalles en cuanto al negocio. Lo que no sabía el protagonista de esta historia era que este presunto amigo y trabajador se había volteado con la organización contraria para la que éste trabajaba. Entonces sí iba con una intención de darle de baja a nuestro protagonista. Cuando esta persona se acerca con esta supuesta intención, saca un dispositivo de fuego y le empieza a disparar a nuestro protagonista. Esta persona dice que lo único que pudo hacer, que en esa ocasión andaba en una motoneta, que lo único que pudo hacer y se le ocurrió hacer fue tirarse hacia atrás, nada más. Cuando se tira hacia atrás, obviamente también él traía un dispositivo de fuego y así lo describe, que solamente hizo un disparo al aire, hacia arriba, y que de una forma que no se lo puede explicar, de una forma que realmente para él es algo inexplicable, incluso paranormal,
aquel impacto dio en un lugar vital como para darle de baja a esta persona que vino a atentar contra él. A lo que me refiero es que imagínate que tú estás en esa posición donde te estás golpeando tu cabeza, tal vez estás en movimiento y lo único que haces es sacar el dispositivo, disparas a todas partes, un solo disparo, y este da donde debe de dar. Una cosa realmente sorprendente. Y ahí les va lo adicional. Cuando a él le dispararon, ni uno solo de los proyectiles logró impactarlo. Casi todos pegaron en la motoneta o pegaron en alguna otra parte. Y no le pasó absolutamente nada. Obviamente, al ser personas que están totalmente involucradas con cuestiones pues, de este tipo de organizaciones, se imaginarán que pues están coludidas lo que son autoridades, algunas personas encargadas de seguridad de ciertas colonias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta persona solamente se levantó, tomó su motoneta y se fue a su casa, como si nada. Entonces sucede todo esto y realmente se quedó sorprendido de que esta entidad, que presuntamente él dice era la Santa Muerte, lo había protegido. Y así comenzaron a suceder una serie de situaciones donde esta entidad, digo esta entidad porque yo casi les aseguro que no era ella, era otra cosa. Cuando esta entidad, hagan de cuenta que pasaba entre un mes, 3 meses, para que sucedieran esta clase de sueños, él ya se daba una idea más o menos de qué era lo que sucedía cuando la entidad se le presentaba en los sueños. Porque él deducía que si se le presentaba era porque él estaba en peligro. Porque la última vez que había sucedido eso, pues la entidad no se equivocó. Alguien llegó y quiso atentar contra él. Por lo tanto, en las siguientes ocasiones, no dudó en seguir todo al pie de la letra. Cada vez esta entidad le pedía más y más y más, solamente con decirles que se quedó sin mascotas. Los vecinos se comenzaron a quedar sin mascotas e incluso las zonas aledañas a donde estaba la casa de esta persona ya no había animales. Y ya no lo sabía, ya se imaginarán el por qué. Esta entidad se los pedía. Este señor, en ese sentido, como que se creía algo, ¿cómo lo podríamos decir? Había un sentimiento como de que, pues yo estoy protegido. Mientras yo le dé lo que a mí me pide, a mí no me va a pasar nada. Porque realmente sufrió más atentados de los cuales se pudo proteger porque ya había sido prevenido. O sea, que era algo que pasaba. No era algo que se inventara, no era algo que no sé qué él lo buscaba. No. O sea, sí pasaban las cosas. Sí pasaban las cosas. Donde realmente esta persona se comenzó a alarmar fue cuando esta entidad le llegó a pedir algo que era algo inconcebible para él. Y puede ser inconcebible para cualquiera de nosotros. Para empezar con lo de las mascotas, desde ahí yo puedo considerar que es inconcebible. Pero bueno, esta persona lo llegó a hacer. Pero donde sí ya se le hizo demasiado fue cuando esta entidad, en determinado sueño, se le presentó de forma distinta.
ahora sí que la forma no era como si fuese esta imagen, porque así es como la veía en cada uno de sus sueños. La veía así como de una forma cadavérica, la veía con una túnica, podríamos decir, y la veía bastante grande. Así que en esa ocasión, que fue un sueño bastante especial, observa que esta entidad ya no se parece a la santa. Esta entidad se parecía a lo que es lo describe como un muerto. Así lo describe. O sea que cuando lo observaba se le veían partes de su cara como si estuviese medio putrefacto, como si estuviese desprendiendo cosas de su cara, e incluso lo veía con algo de animales, como gusanos, como moscas, cosas así. Y al intentar darle forma al rostro, dice que no se veía como tal, como si fuese un demonio. No era eso, que se veía como si fuese un muerto, así, directamente. Como si fuesen a sacar a una persona de un ataúd, que fue prácticamente, ¿cómo se dice la palabra para que no nos bloqueen? Inhumada, esa es la palabra, recientemente. Así, dice que así lo veía, como inflamado, como gris, entre gris y morado, que también le daba esa percepción de que olía feo. O sea, una cosa realmente diferente. Y ahí les va. E incluso alcanzó a notar que las ropas eran ropas normales, de una persona como si fuese su abuelo o algo similar. O sea, un tipo de vestimenta bastante característico. Cuando observa aquello, ahí es donde la entidad le comienza a decir: esto va a suceder. Esto va a suceder, sabes que nunca me equivoco. En esta ocasión va a venir X persona y cuando vayas a tal lugar va a intentar atentar contra ti. Lo único que te pido para que no te vuelva a suceder, para volverte a proteger, perdón, ahora me tienes que entregar a X persona. Y adivinen a quién le mencionó. A uno de sus hijos, a uno pequeñito, de los pequeñitos que tenía en su casa. Cuando recibió esta petición, esta persona le dice: eso yo no te lo voy a entregar, eso no te lo voy a entregar, y así me quieran hacer lo que sea, yo no te lo voy a dar. Yo no le voy a hacer eso a mis hijos. Y esta persona en ese momento despierta. Cuando se despierta, fíjense qué interesante, dice que la ventana de su departamento, de su casa, bueno, no era departamento, dice que eran más o menos como si fuesen favelas o algo por el estilo. Su ropa, o sea, su pijama, olía a ese característico olor de putrefacción. Dice que algo realmente sorprendente, como si algo hubiese estado encima de él y lo hubiese impregnado de esa clase de olor. Cuando pasa todo esto, recordemos cómo sucedió la primera vez, o sea, cómo sucedió todo esto. Cuando comienzan estos sueños a repetirse cada noche, incluso cuando se dormía por las tardes, esta entidad se presentaba de forma cada vez más violenta. Le comenzaba a decir: tienes que entregármelo, ya viene la fecha, no te voy a proteger, si no me lo das, te vas a ir tú, dámelo, entrégamelo. E incluso esta entidad le decía cómo lo podía hacer sin que él se metiera en problemas.
O sea, le daba detalles de cómo lo podía hacer. Así que cuando estaban precisamente en esa batalla, porque así lo describe, una batalla donde veía que ya todo era verdaderamente aberrante o extraño, decidió acercarse a otro tipo de personas que presuntamente le rendían un culto a la santa. Y déjenme decirles que yo creo que el culto no lo hacían también de forma adecuada. Sin embargo, sí estaban un poco más apegados a lo que es el culto. ¿Sí? Les repito, la vez pasada fue con una persona que presuntamente era santero y tenía la imagen. O sea, nada que ver. No sabía sobre estos temas. Con las personas que fue en esta ocasión, que fueron recomendados por unos de sus colegas, presuntamente tenía años de rendirle culto a la imagen. Le comienza a decir toda la serie de situaciones que habían sucedido desde el momento en el que él adquirió esta imagen. Y esto me sonó bastante. Ya lo habíamos hablado en el live pasado, no me acuerdo si fue aquí en este canal o en el de relatos, pero esta persona le comienza a decir, oye, para empezar, ¿cómo sabes que es la santa? ¿Cómo lo sabes? Y pues le contestaba, pues porque aquí está, y lo empieza a regañar y le dice, ¿sabes qué? El que tú tengas la imagen no quiere decir que ahí está la entidad. ¿Quién te la dio? ¿Dónde la conseguiste? ¿Por qué la tienes? Y esta persona ahí como que no sabía a qué se refería esta persona de que no sabes qué es lo que tienes. Como que creía que le estaba regañando porque tal vez no le estaba rindiendo un culto adecuado. No le dio explicación alguna. Solamente le dijo, ¿sabes qué? La tienes que pasar por un proceso en el que le tienes que bautizar. Entre comillas, bautizar. Al final les voy a decir qué creo que fue lo que hicieron. Y sí, llevó la imagen, comienza presuntamente a bautizarla. Y cuando están haciendo el proceso del supuesto bautismo, la persona que estaba haciendo aquella clase de ritual cae y se golpea directamente en la cabeza. O sea que de estar deteniendo la imagen, cae hacia atrás, desmayado. Pasa todo esto y la persona que estaba, el dueño de la imagen, nuestro protagonista, intenta ayudar a este brujo, podríamos decir, y pasó algo que si a mí me pasara realmente, pues sí me asustaba. Que esta persona comenzó a hablar con otra voz, pero que era una voz bastante característica que este señor conocía. Era la voz que él escuchaba en los sueños, donde aquella entidad muy similar a lo que es la santa, le pedía, aquella voz que le pedía, ¿sabes qué? Entrégame a tu mascota. ¿Sabes qué? Ve por el gato del vecino. ¿Sabes qué? Ahora ve por el perro que está en tal esquina. Reconoció la voz. Esta persona, estando acostada, dice que observaba que el señor le salía algo de líquido vital de la cabeza, pues imagínense el golpe directamente contra el piso, pero que aún así hablaba como si nada, que los ojos totalmente en blanco, y esta voz le empieza a decir, bueno, esta persona, que obviamente yo creería que estaba bajo un tipo de posesión, podríamos decir, comienza a decirle, no te resistas, no te resistas, si no me lo entregas, te vas a ir tú. No hagas esto, te vas a ir tú. O sea, le advertía a través de este brujo. Y le comienza a gritar, tú no me vas a decir qué es lo que tengo que hacer, si me van a mandar al otro mundo, que me maten. More than I can say, but maybe love isn't holding on.
Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running. Anden, yo no te voy a entregar a mis hijos. Hasta eso que sí es de reconocerse, porque hubiese sido otra persona por salvarse, a lo mejor y sí lo hace. Pero esta persona no lo hizo. Hubo un momento en el que de la desesperación, o sea, lo único que se le ocurrió fue arrebatarle de las manos esta pequeña imagen de la santa y la comenzó a azotar contra el piso. Pero aún así no sucedía nada. Lo único que se le ocurre en ese momento fue tomar de un altar que tenía este brujo unas pequeñas, dice que eran más o menos de mi santa, esta que tengo aquí, la chiquita, que los tenía en un altar con muchas velas. Toma a uno de estos arcángeles, podríamos decir, le comienza a rezar. O sea, lo primero que se le venía a la mente, lo comenzaba a rezar: por favor, ayúdame a que salga este señor de este trance, de esta posesión, por favor, no queremos estar así, etcétera, etcétera. Ya se imaginarán. Ahí ahora sí se quiso invocar a Dios y a toda la corte celestial, como siempre lo mencionamos. Y ¿saben qué? Sí sucedió, que esta persona salió del trance, pero comienza a quejarse. Empieza a decir: ¿sabes qué? Me duele la cabeza, ¿qué fue lo que pasó? Se da cuenta que la imagen ya no la tiene en las manos. Y le comienza a decir: ¿sabe qué? Esta cosa que se me presentaba en los sueños habló a través de usted. La misma voz. Me decía lo mismo que en mis sueños. Y este señor le dice: ¿qué fue lo que hiciste? Pues yo la quebré. Dice: no te preocupes, ya comenzamos ahorita lo terminamos. Esta persona, como pudo, se puso algo en la cabeza para, obviamente, detener la salida del líquido vital y comenzó a hacer todo aquel supuesto ritual para que pudiese salir adelante con esta situación. Aquí hay un evento o una situación que realmente está muy interesante.
Recordemos que esta entidad o esta clase de ser, que les repito, no creo que haya sido la santa, a ver, ¿sí me escuchan bien? A ver, porque veo aquí algún comentario. ¿Todo bien? En TikTok, ok, en TikTok bien. Sí, ok, en YouTube también. Bien, ok, perdón. Recordemos que le habían dado ciertos datos de que iba a sufrir nuevamente un atentado. Así que la fecha ya estaba próxima. Ya estaba próxima. Le habían dado unos datos de presuntamente más o menos quién iba a ser la persona que iba a hacer todo aquello. Pero adivinen qué. En esta ocasión, esta persona que presuntamente iba a atentar contra él, no lo hizo. Quien lo hizo fue una persona que ni siquiera se lo imaginaba. O sea, les estoy hablando de un tipo de situaciones de una persona que trabaja en cosas que se tiene que estar cuidando a las espaldas hasta de su propia esposa. Así de sencillo. Y esta persona recibe aquel atentado, pero no le pasa nada. O sea, sí cae al hospital, pero logran salvarlo. Dice que después de esta situación queda con algunas secuelas, podríamos decir, donde ya no podía mover una de sus piernas. Pero bueno, suceden una serie de situaciones donde sí queda mal, pero no fallece. Aquí es donde sucede algo que no entiendo cómo pasó ni por qué pasó, pero en una ocasión donde precisamente ya iba en camino a su casa, comienza a ver que a lo lejos comienza a salir como pues humo, muchísimo humo. Cuando se va acercando más y más y más a su casa, se da cuenta de que todo está muy cercano a la zona donde él vive. Se comienza a alarmar, comienza a preguntarse, ¿será en mi casa o no será en mi casa? Cuando ya está en la calle por donde él vive, se da cuenta de que sí era en su casa. Cuando llega al lugar donde presuntamente pues vivía, se da cuenta de que está su esposa, sus hijos mayores y uno de sus pequeños. Y solamente uno no estaba con ellos. Para esos momentos ya estaban autoridades, ya estaba policía, ya estaban bomberos atendiendo la emergencia. Pero la esposa llorando, muy, muy abrumada y con una desesperación que ustedes se imaginarán, le comienza a decir a este señor que el otro de sus niños estaba dentro de la casa. Cuando se acercan, a la casa, o sea, intentan meterse de todas las formas, pero las llamas estaban enormes. O sea, era un calor insoportable el que estaba. Obviamente todo esto era señal de que posiblemente el niño no iba a salir. Y aquí es donde viene lo que no me explico. Lo que yo digo, híjole. Cuando le pregunta a la mamá que qué era lo que estaba pasando, a la esposa, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede? ¿Por qué se encendió? La mujer desmorecida, tirada en el piso, arrastrándose obviamente por el dolor de que muy, muy probablemente su bebé ya estaba calcinado. La señora solamente señalaba hacia donde estaba una patrulla o donde estaba la policía. Y cuando observa hacia donde estaba la patrulla, resulta de que observa que es el brujo al que acudió para que le hiciera aquel ritual, para que le ayudara con las manifestaciones que estaba teniendo en sus sueños.
Cuando intenta pedirle explicaciones a su esposa, esta no puede decirle absolutamente nada, solamente le señalaba, solamente lloraba y de ahí no pasaba. Cuando no obtenía esa respuesta, se acerca con los policías y les comienza a preguntar. Ven que el señor está totalmente golpeado y les pregunta, oye, ¿por qué lo tienen detenido? ¿Qué fue lo que pasó? Ellos, los policías, no sabían que él era el que vivía en esa casa y le comienzan a decir, bueno, yo creo que en eso están mal, de que te den información si estamos hablando de una cuestión de un delito, pero bueno. Estos le dicen, este señor fue el que encendió esa casa. Ahí fue donde yo me quedé, no manches. Que no se explica el por qué este señor, bueno, que no se explicaba, porque ahí les va, no se explicaba el por qué, pues quemó su casa. Y que cuando lo tenían sometido en la patrulla, que le tenían poniéndole las esposas, obviamente hacia atrás y que lo tenían con la cara hacia el piso, solamente escuchó una voz que obviamente reconocía. Y solamente esta voz le decía, te dije que me lo iba a llevar, que me lo ibas a entregar.